Hola, ¿qué tal? Espero hayan tenido una buena semana y vamos a resolver unos problemas relacionados a... De hecho, vamos a resolver problemas de la segunda serie de ejercicios. Estos corresponden a lo que es la semana 2. Estos ejercicios tienen que ver con encontrar el potencial dado de la ecuación de Laplace y condiciones de frontera. Entonces vamos a resolver los ejercicios 6, 7 y 8. El 6 está relacionado con coordenadas esféricas, el 7 con coordenadas cilíndricas y el 8 otra vez con coordenadas esféricas. Así que vamos a notar algunas cosas que vamos a utilizar durante las tres ecuaciones, que van a ser básicamente fórmulas para el potencial en coordenadas esféricas, cilíndricas y cómo encontrar sus coeficientes. Entonces vamos a encontrar por aquí algo para señalar esto. Recordemos que espero este color sea bueno. Y vamos a anotar con un grisáceo aquí que en coordenadas esféricas no. Recordemos que en coordenadas esféricas y hay que recordar también que en el caso cuando no hay dependencia azimutal, lo que quiere decir que nuestra función de radio, ángulo longitudinal y ángulo azimutal solamente va a ser una función del radio y del ángulo longitudinal. Aquí, para aclarar un poco más las cosas, creo que va a ser conveniente hacer un pequeño dibujo de del sistema coordenado. Básicamente lo que tenemos es un intento de una representación en tres dimensiones de esto. Ok, entonces en el sistema coordenado cilíndrico vamos a dibujar un vector cualquiera R. En el sistema cilíndrico esta R está compuesto por tres componentes, que es la longitud, el ángulo longitudinal y también el ángulo azimutal, phi. Esa es la convención que seguimos en física. Usualmente se pone el ángulo longitudinal como el siguiente. Lo voy a escribir aquí. Longitudinal va a ser usualmente este. El radio es obviamente la distancia del punto, del origen al punto. Y phi usualmente se pone como este ángulo de aquí, que da toda la vuelta, ¿no? Entonces R, o sea, para aclarar más aún las cosas, R está en 0 infinito, teta está de 0 a pi. Aquí es conjunto cerrado. Y phi
Esta podemos decir de 0 a 2pi. Algo así. Entonces ya nos damos una idea de cuáles son los rangos que ocupan cada uno de los componentes en coordenadas esféricas. Ok, solamente para recordar y que no haya ninguna duda con respecto a eso. Y bueno, cuando no hay dependencia azimutal, aquí no lo puse bien, azimutal, lo que vamos a tener es que las soluciones se ven así. Y quiero decir las soluciones a la ecuación de Laplace. Estas se ven de la forma v r teta igual a la sumatoria de L igual a 0 a infinito de AL RL más BL RL más 1. Todo esto multiplicado por los polinomios correspondientes de Legendre, que espero esté pronunciando bien, coseno de teta. Ok. Entonces tenemos esta fórmula general para nuestra solución. Y en las cosas que vamos a ver ahorita, sobre todo en el 6 y en el 9, 6, 7 y el 8, lo que vamos a ver es que solamente nos están definiendo, y usualmente pasa, nos definen el potencial o su derivada sobre una esfera. Digamos que tiene un radio R, digamos de radio R mayúscula. Entonces, ¿qué nos permite saber que está definida B R teta? Llamamos esta función igual a B de teta solamente. Entonces creo que ya lo discutieron también con Alberto, y también en el libro, pero esto nos permite una forma sencilla y directa de encontrar estos dos coeficientes AL y BL, que básicamente consiste en hacer la integral, hacer R igual a R, esta R minúscula igual a R, hacer la integral con el polinomio L, PL coseno de teta, el polinomio Legendre L, y ver qué pasa, qué sale para cada uno de los coeficientes, porque hay una delta de Kronecker que tiene que ver con que son ortogonales las funciones de Legendre, y por lo tanto lo que podemos hacer es encontrar cuál es el valor de AL y BL de forma directa una vez que tenemos definido B sobre la esfera. Y bueno, la razón por la que tenemos esta solución y por la que estamos calculando la solución en coordenadas esféricas es porque nos dan la condición de frontera sobre una esfera. Entonces, más de una vez, si estás trabajando con coordenadas esféricas, esto va a ser útil. Entonces, recordemos cuáles son las fórmulas para calcular cada uno de estos coeficientes. Vamos a dibujarlos aquí con verde. AL va a estar definido por 2L más 1 sobre 2R a la L, la integral de 0 a pi de teta por el polinomio de Legendre L por el seno de teta de teta. Y así es como vamos a encontrar nuestros coeficientes AL, que
Si ven aquí, van a corresponder a RL, lo que quiere decir es para la solución que está adentro de la esfera, y esta parte de aquí, BL, corresponde a la sección de la solución que está afuera de la esfera, que decrece al infinito, y esta otra sección decrece en 0. Y además tiene que cumplir la solución completa, que sea continua en R minúscula igual a R mayúscula. Eso también lo vamos a estar usando, pero mientras, aquí están las dos fórmulas para encontrar sobre 2 por R a la L más 1, integral de 0 a pi de teta, y lo mismo, PL coseno de teta por seno de teta. Ok, entonces anoten estas dos fórmulas, las vamos a utilizar bastante. Creo que no he llamado a ninguna fórmula nada. Ok, entonces vamos a ponerle a este conjunto de ecuaciones 1.2 y estas ecuaciones que están aquí arriba, que corresponden a la fórmula general de la solución en coordenadas esféricas con simetría azimutal, 1.1. Ok, ya tenemos esto, entonces creo que ya podemos empezar con la solución de problemas 6 y 7. Si hacen algo parecido en el examen, de utilizar este tipo de fórmulas, lo que pueden hacer también para ahorrarse tiempo, si es que ven que van a estar utilizando varias fórmulas en diferentes ejercicios, dependiendo de cómo esté formulado el examen, pueden hacer algo parecido a esto, en donde ustedes al principio del examen ponen la serie de fórmulas que van a utilizar y por qué, y solamente las tienen que citar al principio en el desarrollo de su examen, ¿no? Para no tener que escribirlas una y otra vez, pero para que sí las incluyan y no las den por obvias, y nosotros sepamos de cómo es que están resolviendo el problema y también ahorren tiempo. Entonces pasemos al problema 6. Este problema 6 nos dice que hay que calcular que nos dan. Básicamente tenemos el potencial sobre una esfera es constante. Creo que lo llaman constante igual a, digamos, b subíndice de 0. Calcula el potencial dentro y fuera de la esfera. Entonces tenemos un caso como el descrito de acá arriba, ¿no? Tenemos que, por un lado, ya sabemos cómo se va a ver la solución. En este caso es muy sencillo. El potencial es B0. Entonces tenemos aquí, voy a dibujar esto. Tenemos una esfera, supóngase que es una esfera, supóngase que son 3 dimensiones también. Pero la idea es la misma, ¿no? Un corte transversal de la esfera también puede ser. Y sobre la esfera nos dice que tenemos este potencial B0. Entonces, utilizando nuestras fórmulas que conocemos aquí, BR teta, vamos a suponer primero afuera. Y para afuera sabemos que esto se va a ver como la suma de L igual a 0 a infinito de bastantes términos. En este caso son
BL sobre R a la L más 1 por el polinomio, los polinomios de Legendre correspondientes de coseno de teta. Esto debe ser la función afuera, y mientras que la función adentro, como ya habíamos mencionado también, corresponden a de L igual a 0 a infinito de AL por RL, también por los polinomios correspondientes de Legendre. Ok, ahora podemos calcular, como ya sabemos cuál es el potencial sobre la esfera, podemos calcular fácilmente con las fórmulas que tenemos arriba cuáles son los coeficientes y sustituirlos en las fórmulas correspondientes aquí. Entonces, utilizando 1.2, ponemos utilizando 1.2, utilizamos para calcular AL y BL, los coeficientes. Entonces, en el caso de AL, es simple sustitución, 2L más 1 sobre 2 por lo que teníamos aquí, sobre 2RL integral de 0 a pi de b de teta, pero en este caso solamente es una constante, b por los polinomios de Legendre, PL coseno de teta por seno de teta de teta. Y aseguremos que no nos falte nada. No, parece que todo está bien hasta ahora. Y esta b, subíndice 0, es constante y por lo tanto puede salir de nuestra integral. Entonces sale de nuestra integral y lo que vamos a tener aquí es 2L más 1 sobre 2RL multiplicado por B0, la integral de 0 de pi PL coseno de teta por seno de teta de teta. Y ahora, ¿cómo le hacemos, no? Aquí hay una observación, es que 1, observemos que 1 es igual al polinomio 0 de Legendre de coseno de teta y de seno de teta, y de coseno de teta y de x, ¿no? Ese es el polinomio de grado 0 de Legendre, de grado 0. Bueno, entonces esto lo podemos ver. AL va a ser igual a 2L más 1 sobre 2R a la L por B0, y voy a bajar un poco aquí por la integral de 0 a pi. Aquí vamos a poner un 1. Okay. Aquí vamos a poner 1 por PL coseno de teta, lo mismo que teníamos antes, ¿no? Y ese 1 ya sabemos que es el polinomio de grado 0, entonces vamos a tener lo mismo todavía. Estoy haciendo tantos pasos como puedo intermedios, entonces tal vez les parezca aburrido a algunos, pero también les recomiendo ponerlo a doble velocidad el video. P0 coseno de teta, y si se traba en alguna parte o quiere mayor explicación en alguna parte, lo pueden regresar a velocidad normal. Seno de teta de teta. Ok,
Y ya sabemos cuánto es el valor de esta integral. Porque son ortogonales las funciones de Legendre, sabemos que esta integral va a ser igual a 2 sobre 2L más 1 por delta de entre 0 y L. Delta de Kronecker. Y bueno, vamos a sustituir. Y esto nos va a dar es igual a 2L más 1 sobre 2RL por B0. Esto multiplicado por lo que acabamos de decir que es 2 por 2L más 1 por la delta 0L. Entonces, aquí fácilmente se ve que cosas se cancelan. Básicamente es esto de aquí con esto de aquí, este 2 con este 2. Y la delta 0L solamente va a ser diferente de 0, va a ser 1 cuando L sea igual a 0. Lo que quiere decir que al final obtenemos que nuestra AL solamente va a sobrevivir a 0. Entonces vamos a regresar a negro. AL es igual a 0 excepto para L igual a 1 y tenemos que aquí es para L igual a 0, sí, no que L igual a 1, L igual a 0 y tenemos que esto es, entonces quiere decir que A0 va a ser igual a B0. Entonces nuestra serie nos va a quedar como ya la teníamos aquí adentro. A0 es igual a B0, R0 es igual a 0 y P0 de coseno de teta es igual a 1. Entonces, como calculamos A primero, podemos decir que por lo tanto B de R teta adentro va a ser igual a A0 por todos los demás coeficientes o funciones que son 1. Entonces va a ser igual a B0, que es lo que esperábamos. Entonces este es el resultado para este caso, y el siguiente va a ser casi lo mismo pero un poco más con un poco más de chiste. Y lo que tenemos en el siguiente caso es BL. BL en lo habíamos visto que era que se calculaba de esta forma, y vamos a tener casi lo mismo, solamente que con un R mayúscula L más 1. Entonces ya de entrada podemos calcular que la integral entre el potencial y esta integral que tenemos aquí con nuestro potencial tal como lo tenemos aquí, que esa integral es la misma que esa integral de acá arriba, ¿no? Que ya hemos calculado. Entonces podemos escribir esto. Estas integrales son iguales y por lo tanto solamente nos interesa calcular lo que falta. Entonces ya tenemos el resultado de esta integral, que es esto de aquí, y el B0 sigue saliendo de la integral. Entonces BL va a ser igual a 2L
2L más 1 sobre 2, lo mismo de antes, 2L más 1 sobre 2 por B0 por R a la L más 1 por 2 sobre 2L más 1 por la delta entre 0 y L. Lo mismo que se tenía aquí arriba. Y pasa lo mismo, solamente que los coeficientes van a terminar siendo un poco diferentes. Este 2L y este se va por aquí. Y en L igual a 0, R nos hace 1. R a la potencia que está elevada no se hace 0 y por lo tanto va a haber un poco más de estructura aquí. Y lo que terminamos teniendo es que BL es igual a 0, excepto para L igual a 0. En este caso, B0 va a ser igual a V0 por R. Entonces, el potencial, vamos a ponerlo afuera, entonces por lo tanto el potencial R teta, que es la constante afuera, solamente va a estar dado por BL, la suma de BL solamente sobrevive una, que es B0R por R, porque R a la L más 1 en L igual a 0, solamente te queda esta R. Ya tenemos afuera, ya tenemos adentro, entonces ya cumplimos con el problema. Y hasta ahí lo podemos dejar. Si quieren también pueden hacer esto de que B, entonces B es igual a R teta y hacer la división por secciones, ¿no? Que te dicen que adentro es igual a B0 y afuera es igual a B0R sobre R. Esto es para R menor o igual a R y esto es para R mayor o igual a R. Y también vean que automáticamente esta función es continua en la superficie donde definimos la condición de frontera, ¿no? En este caso la superficie de la esfera. Cuando R minúscula es igual a R mayúscula, automáticamente cumplen con la condición de frontera para que sea continua esta función. Entonces pueden dejarlo así por separado, juntarlas en una, pero básicamente ya tienen la respuesta. Ok. Entonces, ya que utilizamos esto en un caso sencillo, vamos a pasarnos a un caso un poco más complicado, que sería el problema 7. Este problema nos pide hacer algo parecido, pero esta vez en coordenadas cilíndricas. Problema 7 nos dice que sea un cilindro infinito con distribución de carga superficial que está dada por sigma dependiendo del ángulo phi, que va a ser igual a una constante A por el seno de 5 phi. Entonces nos pide calcula el potencial dentro y fuera del cilindro. Entonces hagamos un dibujo de este problema. Tenemos un cilindro, bueno, un intento de cilindro aquí,
que tiene, y supóngase que esto se extiende, ¿no? A más menos infinito, y ahí sigue. Y para ubicarnos este cilindro ocupamos coordenadas cilíndricas. S, la dirección del centro al borde de este cilindro. Phi, este ángulo similar al azimutal, que va a 0,2pi. Y este Z. Entonces, si la solución es independiente de Z, si hay independencia de Z, podemos escribir la solución general de la ecuación de Laplace y esta solución general va a estar dada como P de S y de phi va a ser igual a una constante, es parte de la solución. Digamos que es A0 más otra constante, digamos que es B0, logaritmo de R más una suma que va de K igual a 1 a infinito, primero de los términos que van como S a los términos que van como potencias positivas, que en este caso sería S a la K por A K coseno de K phi más P K seno de K phi. Ok, y esto le sumamos las contribuciones de potencias negativas, que sería la suma de K igual a 1 a infinito de S a la menos K, y en lugar de poner coeficientes A y B vamos a poner C y D coseno de K phi más T K seno de K phi. Ok, o también podría ir todos a la misma sumatoria, da lo mismo, pero el caso está en que para la solución adentro del cilindro vamos a estar tomando esta sección que va con S a la K, y para afuera esta sección que va como S a la menos K, mientras que tanto para adentro como para afuera podemos considerar la constante, pero para ninguna de las dos podemos considerar este logaritmo de R. Este va a ser 0. Entonces, voy a reescribir que se tiene aquí, que el potencial, digamos, afuera, que depende de S y de phi, se va a poder ser escrito como A0 más solamente el término que va como S a la menos K, porque S se hace 0 mientras S tiende a infinito, que es lo que nos interesa, que en infinito sea 0. Esto es igual a la suma de K igual a 1 a infinito de S a la menos K por CK coseno de K phi más DK seno de K phi. Y por otro lado, pongámosle aquí paréntesis, y por otro lado B adentro S phi. En principio podrían ser constantes diferentes, pero vamos a ver que son la misma. Vamos a ponerle una A0 con asterisco más
la suma también de k igual a 1 a infinito de las potencias positivas de S. S a la K. Aquí tenemos A, K, coseno de K phi más B, K, seno de K phi. Ok. Entonces, ¿cómo es que podemos encontrar tanto B afuera como B adentro si solo nos dan que la distribución de carga en la superficie es igual a una constante A por el seno de 5 phi? Entonces hay que recordar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a poner aquí otro color, que hay una relación entre el potencial y esta distribución de carga. ¿Y qué relación es esta? Que cuando hay una discontinuidad en una superficie, una discontinuidad en el campo eléctrico en una superficie, esta discontinuidad se debe a que hay una distribución de carga superficial en esa superficie. Entonces, eso se escribe de la siguiente manera. Decimos que el campo afuera de la superficie menos el campo adentro de la superficie va a ser igual a la distribución de carga superficial sobre epsilon 0. Entonces, ¿a qué se traduce esto en función de los potenciales? Eso quiere decir que menos la derivada normal a la superficie, que sería derivada normal, que en este caso es la derivada con respecto a S del potencial afuera, menos la derivada normal del potencial adentro, y la derivada normal es con respecto a S. Todo eso evaluado en la superficie, es decir, en S igual a R, tiene que ser igual a la función que nos han dado, que es sigma de phi sobre epsilon 0. Entonces ya tenemos una forma de relacionar nuestro potencial con nuestra distribución de carga superficial que nos dieron en el problema. Es básicamente una condición de frontera que implica las derivadas y no la función en sí. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer con esto? Pues evaluemos, sacamos las derivadas y evaluemos el cambio, la derivada del potencial afuera sería la derivada de esta sección, y la derivada con respecto a S de esta sección, y la derivada normal del campo adentro, del potencial adentro, sería la derivada de esta parte de aquí. Entonces las constantes se van, en esta parte no importan, y solamente nos quedan estas sumas algo grandes. No nos falta nada. Ok, entonces podemos escribir esto como sigma de phi va a ser igual a epsilon 0, vamos a sacar un menos, por la derivada del potencial afuera con respecto a S menos la derivada del potencial adentro con respecto a S, todo esto evaluado en S igual a R. Ok, entonces afuera es la que tiene potenciales negativos, tiene coeficientes con S negativas, entonces esto es menos epsilon 0, y aquí tenemos la suma desde K igual a 1 a infinito, y las derivadas solamente lo que hacen es bajar menos K por S a la menos K menos 1
por todo lo demás que teníamos, que era es A, V es CK y DK. Sería CK por coseno de K phi más DK seno de K phi. Y todo esto que tenemos aquí le restamos la derivada normal del potencial adentro. El potencial adentro tiene potencias de S positivas. Entonces esto es igual a menos. En este caso vamos a dejarlo todo dentro de la misma suma, que sería menos K por S a la K menos 1 a K coseno de K phi más BK seno de K phi. Ok, hasta aquí espero que todo bien. Y esto es a la función de distribución de carga superficial que tenemos sigma de phi, y esto va a ser igual a por seno de 5 phi. Entonces ya se pueden ver algunas cosas. Por ejemplo, los coeficientes que tengan coseno de K phi. No hay ningún coseno de K phi del lado izquierdo. Entonces todos los coeficientes, vamos a decirle aquí que CK va a ser igual a AK. Esto va a ser igual a 0 para todo acá. Para todo acá. Mientras que I de K va a ser igual a BK, va a ser igual a 0, excepto para K igual a 5, en cuyo caso tenemos que A seno de 5 phi va a ser igual a menos epsilon, este menos junto con este menos y también con este menos se eliminan entre ellos, va a ser igual a epsilon 0. K sería 5 por, y esto hay que recordar que hay que evaluarlo en S igual a R. Okay. Entonces ya también haciendo la evaluación, vamos a tener ese E5 R a la menos 5 menos 1 a la R a la 6 sobre R a la 6 por DK seno de 5 phi. Mientras que el término de adentro lo que va a aportar es más 5 S a la 5 menos 1, que sería R a la 5 menos 1 a la 4, cuarta potencia, por B5 seno de 5 phi. Y aquí se me fue, pero debería ser D a la 5. De 5. Ok. Y ya fácilmente podemos eliminar. Solamente la dependencia va a estar en los coeficientes A y epsilon 0 por todo esto de aquí. Entonces A va a ser igual a epsilon 0 por 5 de 5 de subíndice 5 sobre R a la 6 más 5 B subíndice 5 por R a la cuarta potencia. Ok,
Y esta solamente nos da una condición que tienen que cumplir D5 y B5 y ya, una relación entre los coeficientes, pero todavía no sabemos cómo despejar D5 y B5. Entonces, para conseguir, digamos, para encontrar D5 y B5 explícitamente, usamos la condición de continuidad del potencial. Utilizamos la continuidad del potencial a través del cilindro. Lo que nos dice es que es igual cuando S es igual a R, lo que tenemos es decir que el potencial afuera cuando S es igual a R es igual al potencial adentro cuando está evaluado sobre la superficie. Entonces, si sustituimos en cada una de estas fórmulas, lo que vamos a obtener es que, bueno, el potencial afuera, ya sabemos qué forma tiene, es esta forma, pero también ya sabemos que solamente ha sobrevivido un término, el término relacionado con D5. Entonces, el potencial afuera va a ser A0 más D5 por seno de K-phi sobre S a la menos 5 y algo análogo para potencial adentro solamente con B5. Entonces vamos a escribir esto aquí abajo. Es decir, que el potencial afuera, que va con las potencias negativas, esto quiere decir que A0 más solamente hay D5 sobre R a la 5 por seno de 5 phi, es decir, ya evalué en S igual a R. Esto va a ser igual a el A0 asterisco más B5 por R a la quinta potencia por el seno de 5 phi. Ok, entonces aquí lo que tenemos igualando término a término, que es que A0 tiene que ser igual a 0 asterisco. Entonces lo que podemos hacer es decir que tienen que ser iguales y podemos decir que ambas sean igual a una constante 0. Para simplificarnos un poco, pero pueden ser una constante tal que sea la misma. Entonces, lo que nos queda es la dependencia de los coeficientes de seno de 5 phi, que hay que igualar. Entonces, lo que nos dice es que D5 sobre R a la quinta potencia va a ser igual a B5 sobre por R a la quinta potencia. Entonces, D5 va a ser igual a B5 por R a la 10. Una vez tenemos esto, podemos sustituir en la otra ecuación que nos relacionaba a D5 y B5. Es decir, sustituimos en
en que a sea igual a 5 epsilon 0 salen de la expresión por D5 sobre R a la 6 más B5 por R a la cuarta. Y sustituimos D5 igual a B5 por R a la 10 y nos queda que A va a ser igual a 10 epsilon 0 por B5 por R a la cuarta, y por lo tanto ya sabemos cuánto va a ser B5 en función de A y las demás constantes. Entonces B5 va a ser igual a A sobre 10 epsilon 0 R a la cuarta, y de la función anterior, de la relación anterior que acabamos de calcular, D5 va a ser igual a B5 por R a la 10, que sería A sobre 10 epsilon 0 por R a la 6. Y ya tenemos nuestras dos relaciones para los coeficientes. Ya tenemos nuestros dos coeficientes para calcular por fin el potencial adentro y afuera. Entonces podemos escribir de adentro y de afuera, sustituyendo estos coeficientes. Entonces B adentro va a ser igual, el A0 ya habíamos quedado que era igual a 0, y solamente nos queda el término que va con B5, que sería, vamos a decir, A sobre 10 epsilon 0 R a la cuarta. Esto por, como es adentro, déjenme ver, B5 si es el que va adentro, si B5 es el que va adentro, y esto multiplicado por S a la 5 por seno de 5 phi. Por otro lado, este B afuera va a ser igual a sobre 10 epsilon 0 por R sobre R a la 5, y aquí falta una R que podemos sacar. Esto es por seno de 5 phi. Esto las dos lo podemos escribir mejor como B de S phi van a ser iguales a, adentro es A sobre 10 epsilon 0 sobre R por R por S menos sobre R todo a la 5 por seno de 5 phi. Y el otro caso es A R sobre 10 epsilon 0 R sobre S R sobre S a la 5
por seno de 5 phi. Y esta sería nuestra solución para el potencial adentro y afuera de una, cuando se tiene una esfera con una carga superficial de seno 5 phi. Ok. Eso todavía se podría escribir mejor, pero hasta aquí está bien. Solamente que sean explícitos los coeficientes, en este caso B5 y D5. Y esto es para, digamos, este coeficiente va como S positivo, entonces quiere decir que esto es para voy a escribirlo aquí, para una S que sea menor a R dentro del cilindro, y esto sería para una S que sea mayor a R fuera del cilindro. Se puede ver que en el cilindro, justo en el cilindro, cuando R es igual a S, se vuelven iguales las dos funciones, y cuando sacas la diferencia entre derivadas normales te va a salir seno de 5 phi, que es lo que tiene que salir. Aquí es una A, y con esto terminamos el problema 2. Vámonos a un problema 3, que sería el problema 8, en el cual les voy a ayudar un poco, pero tal vez no haga todo el desarrollo. Sería el problema 8, en el cual les piden que se tiene una esfera de radio R, sea una esfera de radio R, de radio R mayúscula, cuyo potencial superficial es B teta igual a una constante K por el coseno de 3 teta, y nos dicen que obtiene el potencial dentro y fuera de la esfera. Dentro y fuera de la esfera. Entonces, primero es recordar cómo se ven estas funciones, esta solución general, B R teta. Esto solamente va a ser un esbozo de la solución. No, este color no. Recordemos lo que vimos al principio, que en este caso BR teta se ve como la suma de L igual a 0 a infinito de A L sobre de AL por R a la L más BL sobre R a la L más 1. Todo esto por los polinomios de Legendre, coseno de teta. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cómo se ven esta función, que ya tiene, ya tienes una función trigonométrica en función de estos polinomios de Legendre, y así podemos encontrar los coeficientes A, L y BL. Entonces, primero reescribamos K coseno de 3 teta como potencias de coseno de teta.
o como un polinomio de coseno de teta, que es lo que al final es una representación de esos polinomios de coseno de teta, es los polinomios de Legendre. Y vamos a reescribir este k coseno de 3 teta, que es igual a una de las partes más tardadas, como una suma del polinomio, un polinomio de coseno de teta. Esto, más o menos va así. Podemos ver que k coseno de 3 teta lo podemos ver como k coseno de 2 teta más teta. Esto termina siendo un k. Vamos a ver un corchete aquí. Es coseno de 2 teta por coseno de teta menos seno de 2 teta por seno de teta. Y otra vez desarrollar donde hay coseno de 2 teta la misma, y cuando hay seno de teta la fórmula asociada a la suma de ángulos, en este caso en el seno. Entonces esto va a ser igual a una k coseno de 2 teta, se puede desarrollar de la misma forma, que sería coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Todo esto por coseno de teta menos seno de 2 teta, y seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta por coseno de teta, y esto por seno de teta. Ok, entonces seguimos desarrollando. Esto es k, y coseno, bueno, multiplicamos, nos queda un coseno cúbico de teta menos seno cuadrado de teta por coseno de teta menos 2 seno cuadrado de teta por coseno de teta. Esto es coseno cúbico, que se distinga más o menos. Y recordamos que seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces seguimos con k por coseno cúbico de teta menos 1 menos coseno cuadrado de teta por coseno de teta menos 2 por 1 menos coseno cuadrado de teta coseno de teta. Y de aquí, desarrollando, nos queda coseno cúbico de teta menos más 2 coseno cúbico de teta, nos queda k por 3 coseno cúbico de teta no es cierto, nos queda 1, 2, 3, 4. Nos quedan 4 veces el coseno cúbico de teta. 4 coseno cúbico de teta. Y en este caso menos coseno de teta, que sería 1. Y por acá es otros 2, que sería menos 3 coseno de teta. Ok, entonces ya tenemos la condición de frontera, que sería b sobre la superficie r teta como un polinomio de coseno de teta. Y ahora vamos a expresarlo no como un polinomio de Legendre. Para eso vamos a igualarlo a la suma de los dos polinomios que nos pueden dar a partir de los polinomios de Legendre. Es decir, en pocas palabras, lo que voy a hacer es igualar esto a una constante alfa por el polinomio de Legendre, que va a ser el polinomio de grado 3 por el coseno cúbico de coseno de teta más el polinomio de grado 1 por el coseno
de teta más beta y el polinomio 1 de el coseno de teta. Ok, entonces vamos a igualar término a término y ver qué pasa. Por ejemplo, alfa, el polinomio de grado 3 está dado por un medio, esto es un medio del 5 veces el coseno cúbico de teta menos 3 veces el coseno de teta más beta y el polinomio de grado 1 de Legendre de coseno de teta es solamente coseno de teta, beta por el coseno de teta, y esto va a ser igual a 4 k vamos a quitarle la constante y esto es igual a alfa, esto es igual a beta, y vamos a dejar la constante afuera, 4 coseno cúbico de teta menos 3 coseno de teta, y al final multiplicar todo por k, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es decir que esto es igual a esto por k, entonces 4 coseno cúbico de teta menos 3 coseno de teta es igual a esto. Entonces vamos a igualar término a término, y que lo que nos dice es que 4 es igual a alfa por 5 medios, directamente comparando término a término, y nos dice que menos 3, que está multiplicando a coseno, es igual a alfa es igual a beta menos 3 medios de alfa. Hasta aquí espero todo bien. Entonces podemos determinar de la primera ecuación que alfa es igual a 8 quintos que sustituyendo aquí hace que beta sea igual a menos 3 es igual a menos 3 más 3 medios de alfa, que es igual a más 3 medios de 8 quintos, que es igual a menos 3 más 12 quintos. Esto va a ser igual a menos 3 quintos. Entonces tenemos cuánto vale alfa, cuánto vale beta, y podemos escribir, por lo tanto, nuestra condición de frontera BR teta se puede escribir como 8 quintos. Bueno, podemos simplificarlo, pasar la constante k sobre 5 de 8 veces el polinomio de grado 3 de Legendre menos 3 veces el polinomio de grado 1, y así queda. Ok, y con esta forma, y lo hicimos para poder sacar los coeficientes de manera más fácil, para calcular ahora sí esta solución. Entonces podemos calcular primero, digamos, el problema en sí nos pide calcular obtener el potencial dentro de la esfera. El problema dentro y fuera de la esfera. Voy a hacer el problema dentro
y les dejo que ustedes hagan la parte de hacerlo fuera de la esfera. Entonces, dentro de la esfera lo que tenemos son los polinomios asociados a los coeficientes AL dentro de la esfera, a potencias positivas de R. Entonces sabemos, y vamos a escribir esto en verde, que AL, como ya hemos escrito, es igual a una constante que habíamos puesto aquí, dos L más 1 sobre 2RL, la integral de todo esto. Entonces, lo que tenemos aquí es igual a 2L más 1 sobre 2R mayúscula L, la integral de 0 a pi de este polinomio que es función de teta solamente, por v de teta polinomios por el polinomio arbitrario de Legendre L por coseno de teta, seno de teta, y como es una suma de polinomios de Legendre, esto, bueno, k sobre 5 puede salir. Entonces AL va a ser igual a 0, excepto para L igual a dos valores, L igual a 3 y para L igual a 1, porque aquí tenemos estas dos de aquí. Vamos a hacer esto explícito, que AL va a ser igual a 2L más 1 sobre 2RL, y el potencial va a ser la suma de dos polinomios de Legendre. Bueno, primero sacamos k sobre 5. El primer integral va a ser 8 por la integral de 0 a pi del primer polinomio, que sería el polinomio P3PL. No vamos a poner dependencia de coseno aquí. Por seno de teta más la menos, tenemos aquí menos 3, y la otra integral de 0 a pi de P1 por PL por seno de teta. Ya sabemos que las dos funciones P1 y PL son funciones de coseno de teta. Entonces por eso lo omito. Esta función de aquí, vamos a escribirlo con verde otra vez. Esta integral nos va a quedar 2 sobre 2L más 1 por la delta de Kronecker entre 3 y L, y esta de aquí es 2 sobre 2L más 1, la delta de Kronecker entre 1 y L. Ok, podemos ver que las L se eliminan, aunque sean arbitrarias. Esto quiere decir que AL va a ser igual a, vamos a mantenerlas aquí, 2L más 1 sobre 2RL, K sobre 5, esta integral queda como 8 veces 2L más 1 delta 3L menos 3
2, 2L más 1. Y esta va con delta de 1L. Ok, solamente sustituimos. Y entonces podemos concluir que AL es igual a 0, excepto para L igual a 3 y igual a 1, como dicen estas dos deltas de Kronecker. Entonces el resultado es que A3 sea igual a K sobre R al cubo por 8 quintos. Mientras que A1 va a ser igual a menos K sobre R, porque es R a la 1, por 3 quintos. Y estas serían los coeficientes para... Estos serían los coeficientes para la función que teníamos al principio. Entonces podemos escribir cuál es B. Tenemos que entonces podemos concluir que para R menor a el radio, menor o igual al radio de esta esfera, ya tenemos A3 y A1. Podemos escribir B de R teta va a ser igual, solamente las sumas con respecto a los coeficientes A, los coeficientes A. Entonces nos queda que esto es igual a K por K sobre 5 de 8R sobre R mayúscula al cubo por P3 función de coseno de teta menos 3, en este caso también R sobre R por P1 de coseno de teta. Y esta es la solución de nuestro problema para R menor a R. Y les recomiendo hacer lo mismo para R mayor a R para el exterior. Y sería calcular básicamente lo mismo, pero en el caso de los coeficientes B, que hay una fórmula asociada y diferente. También se puede sacar la relación entre las A y las B para ese tipo de relaciones, también tanto en cilíndricas como en este caso esféricas, y calcular directamente cuál es este potencial para R mayor a R. Entonces aquí intenten calcular esta función B de R phi para una R mayor o igual a la R de la esfera. Ok. Y esto sería todo con respecto a estos problemas. Y tenía aquí unos detalles que les quería mencionar, como podría decirlo, como pistas para los otros problemas, porque sí son algunos. Entonces había algunas pistas, vamos a ponerle pistas acá, que creo que están fáciles los problemas, pero
A ver qué les parece esto. Para el problema 1, que dicen que hay que ir de la ley de Gauss integral a la ecuación de Laplace. Entonces partan de la ley de Gauss integral, que es básicamente decir esto. Partan de esto, vean cómo cada parte se puede modificar para hacer una integral volumétrica. Por ejemplo, esta parte de aquí en realidad es la integral de la densidad de carga de volumen. Y aquí puedo utilizar Gauss, puedo utilizar y aquí puedo utilizar el teorema de la divergencia, también conocido como el teorema de Gauss o de Ostres o alguien ruso, pero básicamente utilizan este teorema. Divergencia. Aquí, para llegar a la ecuación justo de Laplace, pueden suponer desde el principio cuánta carga tienen en el sistema. Eso va a depender, bueno, de eso depende que tengan Laplace o Poisson. Pueden hacer esta suposición importante desde el principio o hasta el final, decir, tenemos la ecuación de Poisson y considerando esta carga tenemos la de Laplace, ¿no? Entonces solamente creo que está sencilla la pregunta. Y también pueden suponer que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de una función escalar v para llegar a Laplace. También suponer esto. Suponer esto. Y con esto ya debería ser más fácil llegar a la ecuación de Laplace partiendo de la ley de Gauss integral. Y por último, el ejercicio 3 les pide demostrar el segundo teorema. Demostrar segundo teorema de la divergencia. Ese sí tiene un truco de o sea, no es obvio cómo se te ocurre hacerlo, pero básicamente para que se dé una idea, tiene un espacio en el que puede haber conductores Q1, Q2, Q3 y el espacio de interés es ese espacio de en medio. Entonces nos dice el segundo teorema de la divergencia que si las cargas en cada uno de los conductores, si conocemos la carga, cuánta carga hay en cada conductor, entonces, y también puede ser que esto esté delimitado por otro conductor, podría ser, de todo el sistema. Pero si conocemos las cargas en cada conductor, entonces podemos de manera única determinar el campo eléctrico dentro de este espacio. Entonces, si tenemos este espacio vacío, tenemos cargas en cada conductor que conocemos, entonces el campo eléctrico está determinado de manera única en todo este espacio. Entonces, lo importante aquí es suponer dos campos eléctricos, E1 y E2, que cumplen con las condiciones, es decir, que tienen estas mismas cargas y que también
cumplen con la ecuación de Laplace, que también son soluciones. Y a partir de eso, tomar E3 igual a E1 menos E2, ver qué ecuaciones cumplen estas y justificar por qué las cumplen. Y al final, lo que tienen que hacer es utilizar cuál es el gradiente, la divergencia, perdón, de esto. De B3 por encima de 3, esto va a ser igual a B3 gradiente de E más E3 por punto el gradiente de B3. Entonces chequen esta igualdad, chequen qué pasa en todo el volumen. Aquí va a pasar, esto va a ser en B3, ajá, todo el volumen, y esto va a ser igual a la integral de B3 E3 punto de A en la superficie, y esto va a ser igual a algo. Entonces chequen qué pasa con B3, con E3, y si quieren más o menos darse una idea o ver cómo se hace tal cual, esto lo pueden encontrar en la página 118 de Griffiths. Y también ahí incluye la demostración de este teorema para que la revisen y chequen cómo se hace y cómo tiene sentido tomar este B3, este 3 y por qué se hace este truco, ¿no? Y bueno, esas son las únicas recomendaciones que les daría. Mañana vamos a ver más problemas ahora de tanto de esta sección que acaba de pasar, aparte de estos problemas. También voy a resolver algunos que faltaron mañana durante la ayudantía. También vamos a resolver, terminar de hacer unos ejercicios que no se terminaron de hacer en clase. Vamos a resolver unos problemas de la serie 2 de la segunda semana y vamos a resolver dudas y tal vez veamos uno o dos problemas que corresponden a esta semana porque ya el siguiente viernes es el examen. Entonces creo que esto sería todo. Si tienen dudas, comenten, mándenme correo y nos vemos mañana viernes en persona, bueno, en vivo. Bye.